el otro día me dejaban una pregunta que tenía que ver con si Guevara de alguna manera había llevado en cuanto a lo que es las ideas de la revolución de esa única manera, que era por medio de las guerrillas armadas, la instauración de nuevos regímenes que permitieran de alguna manera generar un cambio en lo que era la historia de América, ¿no? Por cierto sí, que quedó flotando en el aire, por cierto sí, porque en realidad él entendía que era la única forma de desalentar a gobiernos dictatoriales y llevar de alguna forma esas ideas a toda América, ¿no? En cuestión de ello, también hay que aclarar alguna valoración que tenía Ernesto Guevara sobre las ideas sanmartinianas, salvando la distancia, ¿no? Por eso entendía también a una América en libertad. Y nos quedó muy pendiente, que no lo vamos a hacer por este medio porque la idea era debatirlo en ese momento, nos quedó muy pendiente el tema de cuán interesante o cuán representativo podía ser el régimen cubano en la actualidad dentro de lo que es el mundo de la revolución, ¿no? Una revolución entendida para liberar a un pueblo que después concentra el poder en un solo hombre como va a ser Fidel Castro. Entonces, una de las cosas que tenía preparadas para ese día era la situación de la muerte de Guevara, que se vuelve bandera, como decía ese día, que esto es real, el mundo entero empieza a tomar la bandera de Guevara, siempre y cuando necesiten contraponerse a otras posiciones, ¿no? Como lo son las capitalistas imperialistas. Y Fidel Castro, que continuó vivo a lo largo de todo este tiempo, desarticulando incluso, como hemos visto, invasiones de los norteamericanos, desarticulando algún espionaje, desarticulando las propias contrarrevoluciones surgidas en los Estados Unidos de propios cubanos que se habían ido en desacuerdo con el régimen. Así las cosas, la idea era poder entonces poner en la mesa todas las cartas y definir a ver si el régimen cubano, si la revolución cubana había triunfado o no, y que le había beneficiado a Cuba y que le había, por supuesto, condicionado a Cuba. Bueno, eso nos quedó para algún otro momento. A cuestión de ello, sí, vamos a poder decir, que es lo que pudimos llegar a esbozar el otro día brevemente, que que la revolución cubana, las teorías de Che Guevara, por ejemplo, influyeron muy fuertemente en la Argentina. De hecho, ya vimos a Massetti, amigo de Guevara, periodista, que instauró de alguna forma también las teorías en este país. Los movimientos guerrilleros también van a surgir en la Argentina con ese tono, con ese tinte guevarista. Y yo decía, bueno, de alguna forma estos movimientos, para poder generar adhesiones, lo que van a hacer es amalgamar entre jóvenes también espacios en donde se pueda poner en cuestión el debate, ¿no? Y en ese debate, en esa charla, en esas teorías, en ese intercambio de libros, en ese intercambio de material, de cuestiones, se va propagando entonces la fundamentación de lo que van a ser los movimientos guerrilleros. PRTR, Montoneros en lo posterior, ¿sí? Todos signados de alguna manera también por lo que va a ser la lucha armada. Esto, por supuesto, influye a la Argentina de una manera determinante. La Argentina, después del 55, que se va a poner en entrevero, ¿sí? Entre democracias y golpes militares, vamos a tener a Frondizi e Ilía elegidos en elecciones en sufragio participativo, pero a la vez muy condicionados por la institución militar, ¿sí? Que refería a ello desde el punto de vista que si había algo que se iba de tono con lo que ellos esperaban, bueno, entonces era muy factible que le propinaran un golpe. Por ejemplo, Frondizi, cuando se corre la bolilla de que se había juntado con Guevara, ya termina por condicionarlo definitivamente, porque aparte Frondizi le había dado participación al peronismo, que estaba proscripto. Eso partía incluso de un arreglo que el mismo Frondizi había sostenido de alguna manera con Perón. Ilía también va a ser fuertemente condicionado por la institución militar. En cuanto se corrió un poquito del margen, que Ilía ya venía con algunas ideas un tanto más progresistas, le propinan un golpe, ¿sí?
que va a ser uno de los más duraderos. Así las cosas, la Argentina entonces se ve sostenida entre un movimiento militar que respondía a esas ideas conservadoras que ya habrán visto el año pasado, y que por otro lado se había vuelto muy fuerte. Entonces, si el peronismo necesitaba correr al radicalismo del lugar, transaba con las instituciones militares, con las Fuerzas Armadas, un futuro golpe a ese presidente. Si el radicalismo veía la preponderancia del peronismo, la parte más conservadora transaba para que le propinaran un golpe. Es decir, que la institución militar se transformó, como dice Alain Rouquier, en un elemento fundamental para sostener democracias. No solamente por los militares mismos, sino también por los movimientos políticos. Así las cosas, la Argentina entonces se encontró en un mundo desorbitado, sí, el propio, con una democracia que no terminaba de asentarse, por eso hoy hablamos de una democracia joven, y con sendos golpes militares que la pusieron siempre en contradicción, no solamente desde el plano social, sino también directamente